Bueno, yo os decía, en el capítulo nacional, sin embargo, nos ha llamado la atención, hay muchas noticias hoy que ocupan los periódicos, el reencuentro-desencuentro de Isabel Díaz Ayuso frente a Almeida, este holocausto caníbal que se intuye en el Partido Popular, pero veíamos algunos titulares que nos llamaban la atención esta mañana. En primer lugar, otros dos frentes que se le abren al PP, además de estas divisiones internas. El goteo de sentencias por la Gürtel amenaza las expectativas electorales del PP, lo dice hoy El Independiente. También datos alarmantes, dice el Plural.com, para el PP. Casado se desangra en las encuestas, pierde hasta 17 escaños en un mes. Bueno, la crisis del Partido Popular puede que esté empezándose a recoger, pero sobre todo hemos leído en El Español algo que esta mañana nos llamaba mucho la atención. El partido España vaciada lograría 15 escaños, decidiría la Moncloa con el 1,1% del voto. Y esto para algunos, como yo, ha sido una revelación porque no tenían el radar colocada a la España vaciada. Sí lo tenía Eduardo Bayón. Eduardo Bayón, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿No te ha pasado desapercibido? Hacías una lectura de... Claro, hay ciertos elementos de la ley electoral española que pueden beneficiar a partidos, a esta conglomeración de partidos repartidos en provincias que tienen una representación mayor después en la traducción en diputados, ¿no? Sí, así es, ¿no? El sistema electoral español, que se diseñó en su momento allá por los años 76 y 77, tiene un cierto sesgo que representa a las provincias menos pobladas, ¿no? Así tenemos 30 provincias que, bueno, reparten 6 escaños o menos. Esto en su momento se hizo, lo hizo la UCD para su propio beneficio y, bueno, el sistema electoral ha permanecido intacto hasta nuestros días y en estos momentos pues parece ser que si esta plataforma, la España vaciada, donde se encuentra entre otros Teruel, Existe, Soria Ya, pues acaba dando el salto como así han decidido, pues puede salir beneficiada, ¿no? Si consigue respaldo en esas provincias pequeñas, que le puede aportar un buen puñado de diputados. Te quiero preguntar por esta plataforma de partidos, esta conglomeración de partidos, porque a mí me ha pasado absolutamente inadvertido. Se registró el 30 de septiembre. ¿Quién lo forma? Vemos que sí, que está Teruel Existe, vemos algunos partidos que han sido más o menos icónicos, pero ideológicamente están repartidos en el espectro político. Hay, digamos, gente que viene desde el espacio de la derecha y gente que viene desde el espacio de la izquierda, ¿no? Sí, así es. Y de hecho, bueno, tácticamente o estratégicamente van a tener que jugar con un discurso muy, muy transversal, ¿no? En el sentido de que al final van a intentar moverse políticamente en un eje distinto al de izquierda a derecha, sino que van a centrar su discurso, como es lógico para sus intereses, pues en los agravios de esos territorios. Y lo que apuntabas es totalmente cierto. De hecho, algunas informaciones que ya se han hecho públicas incluso es que, bueno, pues como siempre pasa cuando se forma un partido nuevo, una plataforma nueva en este caso, hay gente que tiene trayectorias políticas muy, muy diversas, ¿no? Así, a modo de ejemplo, mismamente en Ávila y Segovia, pues en Ávila tenemos a gente que proviene incluso de Podemos y en Segovia tenemos a gente que proviene de lo que era UPyD y grupúsculos que, bueno, se vinculaban más al centro político o al centro derecha, ¿no? Así que, bueno, esa amalgama sí es cierto que va a estar presente y que es un riesgo incluso para la propia plataforma según se vaya configurando. Pero bueno, yo creo que lo relevante en estos momentos, como te comentaba, es sobre todo ese discurso político que van a aspirar a que sea un discurso transversal, lejos del eje izquierda-derecha, sobre todo para aglutinar y conseguir el apoyo de votantes muy descontentos con los grandes partidos o los partidos tradicionales. Y explícame un poco este asunto, porque estaban preguntando los oyentes, decían, oye, ¿cómo son estos matices de la ley electoral? ¿Por qué hay provincias que de pronto tienen una gran representación después, aunque tengan el mismo o menos número de votos que otras formaciones políticas, que otras provincias en otros lugares de España? Bueno, es una cuestión muy, muy interesante porque yo creo que además
nos sirve para enlazar incluso con el propio surgimiento de esta plataforma y esos sentimientos que hay en estos territorios. Y me explico. Tenemos en España un sistema electoral, como comentaba antes, diseñado en los años 76-77, es decir, previo a la Constitución. Se diseña evidentemente desde las propias instituciones del Estado en aquel momento, donde, bueno, conviene recordar que el presidente del gobierno era Suárez. Ante unas primeras elecciones se diseña un sistema electoral pues con un sesgo en territorios menos poblados que eran proclives a ser más conservadores, ¿no? Es decir, un sistema electoral que les favoreciese, por así decirlo. Este sistema electoral, en esas fechas diseñado, es previo a la Constitución y por lo tanto es previo al propio sistema territorial que se diseña después con las comunidades autónomas. Y se junta con 40 años de cierto conservadurismo institucional o inmovilismo, como queramos calificar, en los que hay cosas que no se han retocado, desde la propia Constitución hasta un elemento que yo creo que es fundamental para explicar la situación que viven estos territorios y de este sentimiento que ahora surge y se canaliza a través de esa plataforma, ¿no? Que es la situación del Senado. El Senado, como no actúa como una Cámara territorial propiamente dicha, pues es realmente un problema institucional de España, ¿no? Y volviendo a la pregunta, bueno, el sistema electoral, como utiliza la provincia como distrito, como circunscripción, y establece pues un mínimo de 2 diputados, salvo Ceuta y Melilla, que llevan 1, pues tenemos distritos o provincias con una sobrerepresentación en cuanto a la población que tienen, ¿no? Por ejemplo, en Soria, mismamente, Soria es la provincia que menos reparte 2 escaños. Pero claro, en Soria con 15.000 votos, que fue el último escaño a repartir en las últimas elecciones que se llevó el PP, pues ya te llevas un escaño. Con 15.000 votos, por ejemplo, en otros sitios es impensable que consigas ese diputado, ¿no? Y eso es un poco, así a grandes rasgos, muy, muy resumido. Dices que el sistema de partidos español camina hacia una nueva mutación. ¿Esto sí. podría frenarse? Es decir, ahora, claro, todas las posibilidades, pero ¿tiene tantas posibilidades reales? Bueno, desde mi punto de vista yo creo que sí existe cierta ventana de oportunidad. Lo de la mutación lo englobaba dentro, además, de las 2 grandes cambios o mutaciones que ya ha tenido lugar en el sistema de partidos, ¿no? La primera sería el surgimiento de Podemos en 2014-2015 y la segunda sería la entrada de Vox en las instituciones a partir de 2019. Yo creo que esa ventana de oportunidad existe porque a su vez existe un descontento o una desmovilización también de los grandes partidos, ¿no? El Partido Socialista está empezando a acusar cierta desmovilización también de su propio electorado, dada su gestión de gobierno, y el Partido Popular, pues bueno, tiene entre otras cosas un problema de liderazgo en la figura de Pablo Casado que no acaba de despuntar, ¿no? Hacíamos alusión antes a la encuesta que publica hoy El Español, realizada por Sociométrica. Bueno, son encuestas que hay que ser muy prudentes con ellas porque, entre otras cosas, dan una cifra fija de escaños y no una horquilla, nos faltan los mismos datos, están realizadas sin elecciones a la vista, pero esa misma encuesta refleja, por ejemplo, que el Partido Popular está un poco estancado, incluso desde ese auge que tuvo tras las elecciones de Madrid, ya decayendo, ¿no? La movilización de sus votantes o esa intención de voto. De hecho, esa encuesta, como decía, fija al Partido Popular en alrededor de 100 escaños. Por lo tanto, yo sí creo que hay cierto desgaste. Además, se junta con un descontento y otro desgaste de las propias instituciones. Entonces, yo creo que ese conjunto de factores sí están propiciando esa ventana de oportunidad. Y además hay otro elemento, que a diferencia de en otros instantes o contextos políticos e históricos, en este momento el asunto de la España vaciada sí ocupa la agenda pública y la agenda política y la agenda mediática. Entonces, sí, yo creo que tienen oportunidad. Trataremos de conversar con ellos para que nos expliquen cuáles son, digamos, los ejes de programa, porque algunos oyentes dicen, bueno, los asuntos relacionados con la ley electoral les puede beneficiar, pero claro, tienen que presentar sus ideas ante la sociedad.
qué políticas defienden, cuáles son sus políticas. Claro, en esto ellos van a intentar hacer un esfuerzo por ser transversales, por ocupar el espacio político de diferentes partidos, pero luego ya lo intentó Podemos en su momento, con aquello de los de abajo frente a los de arriba y no la izquierda frente a la derecha. Era más práctico también en un país en el que además se condena cualquier palabra relacionada con la izquierda o con las etiquetas. Pero yo lo que te quiero preguntar es, observando un poco la amalgama de partidos, ¿de qué ideología estamos hablando? ¿Qué tendencia desde la politología dirías? Porque me da la impresión que tiene discursos progresistas en algunos aspectos, por ejemplo, en lo relacionado con la defensa del medio ambiente, del entorno, pero sin embargo ellos, y también de los servicios públicos, porque obviamente están reclamando mejores servicios públicos para esa España vaciada, la defensa y la protección de sus intereses, pero está relacionado con lo público. Sin embargo, supongo que esa etiqueta huirán de ella, ¿no? Sí, seguramente, ¿no? Y de hecho, si tomamos como referencia algo que también creo que cabe destacar en esa ventana de oportunidad que aludía antes, es que, claro, aquí ya tenemos un antecedente, que es Teruel Existe ya ha enseñado el camino a esas plataformas, ¿no? Ha sido la pionera en romper la barrera y entrar. Y si tomamos como referente a la plataforma de Teruel, pues bueno, como comentas, en muchas políticas tiene posicionamientos totalmente progresistas, pero bueno, el resto de plataformas cabría esperar que en ese ámbito fuese similar, pero también es cierto que puede haber componentes culturales o identitarios que sean más conservadores, ¿no? Incluso posicionamientos que sean también, pues, de preservar igual lo que ya hay en los territorios y no avanzar hacia una pérdida de ello, como puede ser la misma despoblación. Realmente yo creo que es pronto, ellos mismos todavía tienen que darle bastante forma y sobre todo configurar esas candidaturas y sobre todo qué personas van a ocuparlas y se van a poner al frente de esas plataformas, pero bueno, es cierto que es una cuestión que está ahí. Los partidos políticos yo creo que empiezan a reaccionar ya ante esta situación, ante esa amenaza electoral. Mismamente el Partido Socialista en su último congreso ya dio cierta relevancia a su manera a esta cuestión y seguramente todo esto se intensifique como reacción precisamente ante esta amenaza electoral. Incluso la propia extrema derecha, Vox, en este acto que realizó hace escasas semanas, conviene recordar que Santiago Abascal en su mitin, detrás de él había las banderas de todas las provincias. Sí, ya empiezan a hacer guiños. Eso no es casualidad, exacto. Eso responde a este momento político, ¿no? Y empiezan a hacer guiños además a esa España vaciada, a lo rural, empiezan a hacer guiños al sostenimiento ecológico, de manera al conservacionismo frente al conservadurismo. Esto es interesante. Oye, Eduardo Bayón, te llamaremos más, me gusta mucho, te seguimos mucho, eduardobayón.es, podéis seguir el blog, escribe en público, en fin, es un politólogo muy, muy reconocido y te agradecemos muchísimo que hayas atendido esta llamada, Eduardo. Muy buenos días, mucha suerte. A vosotros, Fernando, un placer. Un abrazo. Buenos días. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada